Buenas, buenas, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, ingeniero. ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, vemos 8 participantes y sería bueno que estén todos o la mayor cantidad porque con lo que vimos ayer y antes de pasar a ver lo siguiente necesitamos acostumbrarnos a una tabla que se llama la carta ciclométrica utilizada en acondicionamiento de aire y sí es importante que esté la mayoría porque vamos a aprender a usarla. Ahorita vemos que solo vemos 8 conectados. También mientras se conectan, vamos a hacer un pequeño repaso de lo de ayer. Exacto, eso sí, eso está bueno. Bueno, ayer vimos algunos términos y propiedades del aire que se utilizan cuando se estudia el acondicionamiento de aire. Digamos, el acondicionamiento de aire, el más conocido que nosotros tenemos es pues el aire acondicionado, en el cual nosotros enfriamos el aire y deshumidificamos. Pero ¿qué es lo necesario para empezar a estudiarlo? Pues conocer algunas propiedades adicionales que nosotros todavía no hemos estudiado en termodinámica. Solo hemos estudiado presión, volumen específico, entalpías. Y ya vimos pues que presión, en el caso del aire, tenemos una mezcla que es aire seco más un porcentaje de vapor de agua mezclado en el aire. Esa es una mezcla. Y a esa mezcla la vamos a conocer como aire atmosférico. Pues este aire atmosférico tiene una presión y esa presión va a ser a la suma de las presiones individuales del aire seco más la presión del vapor, donde la presión del aire seco, pues ya vimos una fórmula ayer, y la presión del vapor, pues es la presión de saturación del vapor a la temperatura a la cual se encuentra. También vimos que las entalpías igual es una sumatoria de la entalpía del aire seco más la entalpía del vapor. Y bueno, pues el volumen específico que ya lo conocemos, que es cuánto volumen ocupa cada kilogramo de aire, en este caso. Luego empezamos a hablar de humedades. Y entre las humedades, pues hablamos de humedad específica, que es la que me dice cuánta masa de vapor hay mezclada por cada kilogramo de masa de aire. Esa es humedad específica. Y humedad relativa es cuánta masa de vapor hay en el aire con respecto a la cantidad máxima de vapor que puede contener el aire. Esa es la diferencia entre esas dos humedades. Luego hablamos de las temperaturas. Teníamos la temperatura de bulbo seco, que no es más que la temperatura que nosotros percibimos o la temperatura que podemos medir con un termómetro, si medimos la temperatura del aire. También estudiamos lo que es la temperatura de punto de rocío, que es aquella temperatura. Disculpe la consulta. ¿Sí? Esa temperatura de bulbo seco va, por ejemplo, si usted a nosotros nos dice un enunciado de un ejercicio, la temperatura ambiente es tanto, esa sería la temperatura de bulbo seco que Correcto, nosotros tomaríamos, ¿verdad? O así si es, dice el entorno o cualquier otra cosa. así es, porque es la Ok, temperatura a gracias. la que realmente está el ambiente. Es la temperatura que nosotros percibimos y que podemos medir con un termómetro. Luego Listo, las otras gracias. temperaturas son temperaturas, pero que ya tienen que ver con algunos efectos que provoca el aire, que tal vez nosotros no tengamos el tacto para percibirla, pero sí podemos ver el efecto. El siguiente es temperatura de bulbo húmedo, temperatura de punto de rocío. Y ayer hablábamos que es la temperatura a la cual el vapor que contiene el aire se empezaría a condensar. Esa sería mi temperatura de punto de rocío. Y el efecto que nosotros vemos es, esa temperatura siempre es menor a la temperatura del ambiente a la cual se encuentra, o sea, la temperatura del bulbo seco. Y el efecto es que cuando tenemos una superficie igual a la temperatura de punto de rocío o menor, todo el aire que está alrededor empieza a condensarse el vapor que contiene ese aire.
El ejemplo más cercano pues es las bebidas frías, las botellas, vasos de vidrio con bebida fría o puertas de congeladores. Como está más frío que el punto de rocío del aire que está inmediatamente alrededor de la superficie, pues ese vapor se empieza a condensar. Y la otra era temperatura bulbo húmedo o temperatura de saturación. Y esa es la temperatura a la cual el aire alcanzaría la máxima masa que puede contener. Digamos, si donde estamos ahorita nosotros empezamos a humedecer, de alguna forma empezamos a evaporar agua, o por el sudor de las personas, o atomizamos agua en el aire, hasta un punto donde el aire ya no puede contener más vapor, pues la temperatura en ese momento donde ya no puede contener más vapor, esa temperatura va a ser la temperatura de saturación o de bulbo húmedo. Entonces, esas son las temperaturas que pueden contener el aire. Muy importantes para el estudio de acondicionamiento de aire y sobre todo para cuando lleven la clase de aire acondicionado. Puede ser que también en la clase de refrigeración, solo que esa es optativa para los de ingeniería mecánica. Y en general, pues si deciden dedicarse a sistemas de HVAC, puede ser que lo lleguen a necesitar muy seguido para hacer análisis ciclométricos o análisis de capacidad de los equipos y auditorías energéticas. Entonces, esos términos que vimos ayer, nosotros los podemos encontrar mediante fórmulas, mediante tablas, pero hay un gráfico que es muy utilizado y es la carta ciclométrica. Y es la carta, bueno, sí, ya lo proyecté, creo, que está en el libro, creo que está al final de todas las tablas, son una de las últimas. Y yo extraje la carta ciclométrica en unidades internacionales. Entonces, si tienen ahí el libro, ubiquen la tabla para que, o podemos ver primero qué es cada una de esas líneas, porque tal vez nos ajuste el tiempo para hacer algún par de ejemplos, cómo obtener las propiedades de este gráfico. Pues este gráfico nos da todas esas propiedades que acabamos de mencionar, entalpías, volumen específico, nos da humedad específica, humedad relativa, nos da temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué más? Bueno, nos da todos los datos que acabamos de estudiar. ¿Cómo nos los da? Pues primero hay que identificar qué es cada una de esas líneas. Voy a ampliarlo. Podemos ver que cada línea tiene una rotulación. ¿Cuál es la primera de ellas que podemos ver? Bueno, ¿cuál fue el primer término que aprendimos? Bueno, presión, pero la tabla está hecha ya para una presión atmosférica dada. Entonces es la que vamos a utilizar, al menos que tengamos una variación en la presión atmosférica suficientemente grande, sí tendríamos que utilizar la tabla que corresponde. Pues esta es para una presión de una atmósfera. Y al menos que tengamos un punto geográfico muy, muy alto sobre el nivel del mar, pues deberíamos buscar la tabla que mejor se acerque, pero mientras hay un buen rango de altura donde la presión atmosférica se mantiene casi constante, entonces no hay problema en utilizar esta carta. Segundo es la entalpía. Estuvimos hablando de la entalpía. ¿Cuál es la entalpía de todas estas líneas? Pues si nos vamos a la parte superior izquierda, vamos a ver esta diagonal con una rotulación que va de 20, 30, 40 hasta poco más de 100. Y todas estas líneas en diagonal son las diagonales de entalpías. Por ejemplo, voy a tirar una línea aquí cualquiera. Si yo tiro esta línea, esa línea roja me indica la línea de entalpía igual a 70, para 70 en qué unidades, pues las mismas que ya hemos estado estudiando. 70 kilojoules por kilogramo, solo que ahora hay que especificar kilojoules por kilogramo de aire seco. Recordando que el aire es una mezcla de dos masas, pues todo va a estar medido por kilogramo de aire seco. Esa es la línea de entalpías. ¿Cuál fue el siguiente término que aprendimos ayer? La humedad específica. Voy a ampliar un poco la vista y si se van
al lado derecho, van a ver un texto que dice relación de humedad, W. Pues esta es la humedad específica que aprendimos ayer, que es la que me dice cuánta masa hay con respecto a la masa de aire. Y esta está en una escala de gramos de humedad, o sea, gramos de agua, perdón, por cada kilogramo de aire seco. Y esa escala va, bueno, desde 0, o sea, en caso de aire completamente seco, hasta 30. Quiere decir que tiene un rango de 0 hasta 30 gramos por cada kilogramo de aire seco. Y cada uno de estos datos, pues la humedad es una línea horizontal. Si vamos a hacerlo pequeño otra vez y yo tiro una línea cualquiera, digamos en este punto, toda esa línea horizontal es la línea para una humedad específica de 14 gramos por kilogramo de aire seco. Siguiente término, ¿cuál fue? La humedad relativa, que era cuánta masa tiene el aire con respecto a la masa máxima que puede contener, hablando de masa de vapor de agua. Cuánta masa de vapor contiene con respecto al máximo que puede contener. Y esa línea, ese dato me lo da todas estas líneas curvas. Esta línea curva ascendente. Si vemos, comienza desde un valor que aquí debería ser 100, 90, 80 y va bajando hasta llegar a un valor de 100 y debería llegar hasta un valor de 0 en caso de aire seco. Entonces, estas líneas curvas son las que me dan la humedad relativa. Digamos, voy a ver si puedo dibujar una línea curva. Por aquí más o menos. Ahí, esa es la idea. Ahí marqué la curva que dice 40%. Quiere decir que esta línea curva es la que me da una humedad de 40%. Es decir, que del 100% de agua que puede contener el aire, realmente solo contiene 40%. Si la cantidad máxima que puede contener fuesen 10 gramos, quiere decir que en el momento solo tiene 4 gramos. Ya, 4 gramos con respecto a los 10 gramos máximos que puede contener. Eso me dice este 40%. Entonces tenemos la entalpía como una diagonal descendente, tenemos la humedad específica como una horizontal y tenemos la humedad relativa como una curva ascendente. Luego vimos las temperaturas. Pues bien, la temperatura del bulbo seco, que es la temperatura del ambiente, la temperatura que realmente podemos percibir, la vamos a encontrar en una escala en la parte inferior. Ahí dice temperatura del bulbo seco en grados centígrados. Y va, en este caso, pues una carta psicométrica que me marca las propiedades de aire desde 0 grados hasta 50 grados. Digamos que estamos en un ambiente a 30 grados. No sé ahorita qué temperatura tendrán en San Pedro. Pero si tiene 30 grados, pues la línea que me marca esa temperatura es una línea completamente vertical. En este caso lo marqué a 30 grados. Y esa es la línea de temperatura de bulbo seco. Otra temperatura fue la temperatura bulbo húmedo. Y esa, voy a acercar un poquito más. No sé si logran ver una línea punteada que casi coincide con la línea de entalpía. Pues esa línea punteada es la temperatura de bulbo húmedo, como lo vemos ahí rotulado. Esa es la temperatura de bulbo húmedo y es una diagonal descendente igual que la entalpía, solamente que la escala la vamos a utilizar con la línea punteada. ¿Y cuáles son los valores? Pues van a ser estos valores que están sobre la primera línea curva. Por ejemplo, ahorita yo marqué la temperatura de 25 grados. Y esa es la temperatura del bulbo seco. Si nos fuésemos a la de abajo, la próxima que tiene escala es esta de aquí con 20.
y hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas punteadas. Quiere decir que cada línea punteada equivale a un grado de diferencia. Es decir, que me voy uno arriba, a la siguiente, por ejemplo, yo tendría 26 de bulbo húmedo. O si me voy al inferior, tendría 24 grados de bulbo húmedo. Y la última condición que podemos sacar de acá es el volumen específico. Es decir, cuánto volumen ocupa cada kilogramo de aire seco. Y eso lo tenemos con la línea en diagonal, pero que tiene una pendiente más pronunciada que la de la entalpía. Y esa la podemos marcar como esta línea. La entalpía es esta diagonal, que está más oscura, pero la de volumen específico también es una diagonal descendente, pero con una pendiente más pronunciada. En este caso marqué un volumen específico de 0.92 metros cúbicos por cada kilogramo de aire seco. Y la escala va subiendo de 0.01 en 0.02. Quiere decir que la siguiente línea sería 0.93 y la siguiente sería 0.94. Por lo mismo, si yo bajo una línea completa, tendría 0.91 y la siguiente sería 0.90. Y esas son las líneas que yo puedo obtener de la carta psicométrica. Repasando, diagonal descendente es la entalpía, una horizontal es la humedad específica, las curvas ascendentes son humedad relativa, la vertical es temperatura de bulbo seco, la diagonal descendente, punteado que coincide en pendiente con la entalpía, es la de bulbo, la línea de temperatura de bulbo húmedo, y la diagonal descendente, pero más pronunciada, es la de volumen específico. Y esas son las líneas de las condiciones que nosotros podemos extraer de la carta psicométrica. Ahorita solo hemos conocido cuáles son las líneas de cada condición. No hemos aprendido a sacar realmente las condiciones. Solamente hemos conocido cuál es la línea o la curva de cada una de las condiciones. No sé si hay preguntas hasta aquí ahorita. Bien, voy a borrar todas las líneas. Imagino que no hay preguntas. Enrique Hernández. No, ingeniero. Bueno. Sí. Yo sí tengo una pregunta. Ahí, en esa tabla siempre van a ser datos exactos o va a tocar interpolar en más de alguna ocasión. Digamos que cuando coincide exactamente con la línea es un dato que se puede sacar lo más correcto, pero por lo demás pues es no interpolación, sino que como a cálculo a pura vista. Digamos que estamos en la entalpía y estamos más o menos en este punto. Ahí no podemos sacar un dato exacto. Lo más que podemos hacer es acercarlo lo más posible al valor más cercano. Digamos, estamos entre 70 y 80. Cada línea es un valor, un kilojoule. Entonces estaríamos en 78, entre 78 y 79. A partir de ahí ya es a puro, ¿cómo sería? No sería un valor exacto, sería como a calcular más o menos si está exactamente a la mitad, o está un poquito arriba, o está un poquito abajo. Así como lo marqué, pudiese ser 78.5, pero puede ser que esté un poquito más arriba y alguien me diga, no, está 77.8 o 78.8, perdón. Entonces sí, hay un rato donde sí hay que como sacar un estimado en qué punto está. Por ejemplo, si fuese la línea punteada de bulbo húmedo, creo que esta es de 30, 29, 28, 27, 26. Pero si estamos más o menos ahí, estamos la de abajo, la línea punteada de abajo es 26 y la de arriba es 27. Tocaría interpolar así a puro ojo. Decir, alguien me va a decir, no, ese está a 26.3, 26.4.
Entonces, sí puede haber esa variación de inexactitud en el dato que se dé, pero sí tiene que ser un dato cercano. Como estamos entre 26 y 27 y estamos más cerca de 26, no va a ser un valor más cerca de 27. Se puede considerar de esa forma. Pero sí. Ahí puede ser un error de paralaje, la verdad. No, pero digamos, está en la línea de 26 y me dice que le dio 27, está fuera de los dos rangos que se pueden tener. Así está a la mitad, es fácil de interpretar. Más que todo es cuando está ni a la mitad ni a la orilla, está como un punto intermedio. Ahí sí viene como la interpretación. Pero digamos, si estoy de la mitad hacia abajo, seguramente estoy entre 26.4, 26.3, 26.2. Si está a la mitad hacia abajo, pero me dice que está en 26.9, creo que ahí sí se sale un poco de la interpretación. Pero sí está ese pequeño porcentaje de variación entre la interpretación de un compañero a otro compañero. Alguien puede decir 26.3, otro puede decir 26.5. Entonces ahí sí se puede tener ese valor y es un valor que hay que considerar. Que, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Considerar de que los alumnos pueden tener diferente cálculo, diferente valor. Sí cercanos, pero que no les dé exacto, como tener valores numéricos con fórmula. Bueno, vamos a intentar ahora aprender. Ahorita solo estábamos viendo qué es cada una de esas líneas. Pero, ¿qué pasa ahora si lo que quiero es realmente encontrar las condiciones, todas esas condiciones del aire? Igual que como los fluidos en los ciclos de potencia, nosotros necesitamos conocer solamente dos condiciones del aire para poder encontrar todas las demás condiciones. Bueno, la presión, ya nos basamos en una carta ciclométrica que es para una atmósfera de presión. Pero si yo quiero encontrar las temperaturas, quiero encontrar la entalpía, quiero encontrar el volumen específico, las humedades de cierta condición del aire, y digamos que ustedes ponen un termómetro en donde se encuentran a medir un termómetro, digamos que un medidor que pueda medir dos condiciones. Normalmente, los medidores que pueden hacer eso, normalmente lo que miden es temperatura y humedad relativa. Es normalmente, puede ser que midan también humedad específica, pero normalmente lo que miden los medidores es temperatura y humedad. Pero son suficientes para poder encontrar todas las demás propiedades. Por ejemplo, digamos que alguien me dice que puso un medidor y midió 30 grados de temperatura bulbo seco. Entonces marcamos la línea. Yo necesito una propiedad más. Puede ser cualquiera, pero como lo más común es humedad, digamos que me dice que midió una humedad que podría ser 60%. Y la línea curva de 60% es esta de acá. Si yo tengo dos propiedades, en este caso temperatura bulbo seco y humedad, yo ya tengo dos líneas que se intersectan. Una vez que yo tengo eso, ya puedo encontrar todas las demás propiedades. Por ejemplo, lo voy a escribir aquí, temperatura bulbo seco igual a 30 grados centígrados y humedad relativa de 60%. Si yo ya tengo esta intersección, yo ya puedo encontrar todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que si yo parto de esta intersección, yo puedo encontrar, digamos que, entalpías. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo puedo tirar una línea que pase por esa intersección y esa va a ser mi entalpía. Digamos que llegue hasta acá. Yo tiro una línea paralela a las líneas de entalpía, pero que pase por la intersección que tiene la temperatura y la humedad. Con eso yo puedo encontrar entalpía. Entonces me voy a la escala y encuentro que está, y aquí caemos algo similar a la consulta, caemos un valor de 70, 71, 72. ¿Qué valor puede ser ese? Puede ser 71.5, puede ser 71.4, podría ser hasta 71.3
pero no va a ser ni 71 ni 72. Entonces estaríamos alrededor de 71.5. Entonces la entalpía para esas condiciones sería 71.5 kilojoules por kilogramo de aire seco. O sea que cada kilogramo de aire que tengamos va a tener 71.5 de entalpía o de contenido de energía. Y de la misma forma, como hicimos para encontrar la entalpía, podemos encontrar otra propiedad. Bueno, temperatura, humedad relativa, entalpía. Podemos encontrar la humedad específica. Ya sabemos que la humedad específica es una línea horizontal. Lo que hacemos es que trazamos una línea horizontal que intersecte la misma intersección de las condiciones que yo conozco. Y me da aproximadamente, bueno, se me quedó un poquito por ahí más o menos. Me quedó casi en el valor de 16. Está un poquito más arriba, entonces pudiese ser una humedad específica de 16.1. Recordando las unidades es 16.1 gramos por cada kilogramo de aire seco. Eso es la humedad específica. ¿Qué otra condición podemos encontrar? Bulbo seco, ya la encontramos. No, bulbo seco. Podemos encontrar la temperatura de bulbo seco. Recordando que es la línea punteada, entonces tiramos una que intersecte también el mismo punto de intersección. Nuevamente, es casi la misma línea que entalpía, pero en vez de usar la escala que está en la parte afuera del gráfico, vamos a usar la escala que está en la línea curva. O nos remitimos usando de referencia la próxima línea curva que tenga texto. La próxima tiene 25. Voy a acercarlo un poquito. La próxima tiene 25. Ya sabemos que cada línea punteada equivale a 1 grado. Entonces esta tendría 24. La anterior tendría 23. Evidentemente está a más de la mitad entre 23 y 24. Entonces aquí viene un poco al tanteo. Podemos decir que está a 23.8. Grados centígrados. Alguien puede decir, no, para mí está en 23.9. Entonces sigue estando cerca. Alguien puede decir, no, está en 23.7. Entonces son valores que son aceptables, que pueda haber esa variación. Evidentemente no es ni 24 ni 23.5. Entonces es esa parte de variación la que se puede dar. ¿Qué condición nos hace falta de la que estudiamos y que podemos sacar? Bueno, creo que solo falta el volumen específico. Y volumen específico es una línea descendiente, pero que la vamos a ubicar también en la intersección. ¿Y dónde nos intersecta? Que tenemos volumen específico 0.88, el siguiente es 0.89, evidentemente está más cerca de 0.88. Podrá decir alguien que está con un volumen específico de 0.881, perdón, o alguien me podrá decir que está en 0.8805. Entonces también son variaciones aceptables que se pueda dar, porque es hasta cierto punto hay un momento que es al tanteo. Entonces esos son los datos. Ya con solo conocer, solo que me hayan dicho que midieron la temperatura y les dio 30 grados centígrados y midieron la humedad y les dio 60, con esas dos condiciones yo ya puedo encontrar todas las demás. Línea horizontal, encuentro la humedad específica. Línea diagonal descendiente, encuentro la entalpía. También en diagonal descendiente encuentro la temperatura bulbo húmedo. Una diagonal más pronunciada, encuentro el volumen específico.
Y así como pude haber tenido temperatura y humedad, yo puedo tener temperatura y humedad específica, o puedo tener humedad, o puedo tener las dos humedades, la humedad relativa y la humedad específica. Yo lo que necesito son dos propiedades para poder intersectar el punto de condición. A partir de ahí, pues intersecto todas las demás líneas y ya con eso puedo encontrar todas las propiedades. Bueno, para que intenten, para mañana, intenten encontrar qué propiedades. Digamos que una temperatura de bulbo seco, digamos que de 35 grados centígrados, y una humedad 40%, humedad relativa. Intentemos para mañana lo mismo que hicimos ahorita, intersectar temperatura bulbo seco a 35 grados con humedad relativa de 40%. Intentemos encontrar todas las demás propiedades. ¿Para qué nos sirve esto que estamos aprendiendo a hacer? Pues esta intersección que tenemos. Disculpe, dije, ¿humedad relativa de cuánto dijo? 40%. Gracias. Bueno. El bulbo seco de 35 había dicho, ¿verdad? Sí. Perdón. Ah, sí, 35. Ok. Voy a apuntarlo por aquí. Temperatura bulbo seco de 35 grados y humedad relativa de 40%. Intentar hacer, con estos dos valores, encontrar todas las demás propiedades. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues cuando tienen aire, en este caso entrando a 30, que fue el ejemplo que hicimos acá, a 30 y humedad de 60, y ustedes lo pasan por un aire acondicionado y sale frío, digamos que salga a 15, ustedes a 15 y con otra humedad, ustedes tienen ya dos puntos de comparación. Y nuevamente, si evalúan condición de entrada menos de salida, van a encontrar una entalpía de entrada y una entalpía de salida. Hacen esa resta y les va a dar el calor que ganó o el calor que perdió el aire. Entonces ya ahí ya vamos entrando a la parte de los procesos y acondicionamiento de aire. Pero antes de llegar a eso hay que aprender qué es cada línea de la carta ciclométrica y cómo encontrar los demás valores a partir de dos valores conocidos. Y eso es lo que hicimos hoy en la clase. Y para practicar, pues intenten hacer para mañana, encontrar todas las demás propiedades a partir de estas dos. Temperatura bulbo seco de 35 y humedad relativa de 40. Encontrar volumen específico, entalpía, bulbo húmedo, humedad específica. ¿Y cuál otra? Entalpía, bulbo húmedo, volumen específico, humedad específica. Bueno, esos valores, la entalpía. Para mañana y practicaremos mañana un poquito más con ese ejemplo y tal vez hagamos uno más antes de pasar a la parte de los procesos. Y siempre tener a la mano la carta ciclométrica de ahorita en adelante para estar haciendo las pruebas. Entonces, bueno, si no hay otra consulta, pues nos vemos mañana. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Ok. Son 6 propiedades que nos marca esta tabla. Ajá. Ah, ok. Entonces, tenemos que encontrar 4. 4 son las que tenemos que encontrar. Sí, sí. Sí, porque son... Sí, obtenemos 6 de la tabla, pero ya conocen 2, entonces solo tienen que encontrar el complemento. ¿Y qué capítulo del libro es? 14. 14, ok. Gracias. 14 en la 8ª edición. Entonces, bueno, continuamos mañana. Nos miraríamos mañana. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Bueno. una consulta. Sí. Independientemente de cualquiera de las propiedades que se tenga, que sean 2, se puede encontrar el resto. Sí. No siempre tiene que ser la temperatura ni la humedad relativa.
Puede ser cualquiera de las, que tienen que ser 2 de cualquiera de las 6 que podemos encontrar. Ok. Sí, lo único que necesitamos son 2 para poder encontrar un punto de intersección y a partir de ahí podemos encontrar todo. Bueno, entonces nos miramos mañana, siempre a las 7:05. Gracias, Inge. Bueno, Gracias, Inge. Buenas noches. bueno, buenas noches. Ok, gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero, Sí. otra pregunta. Con lo de los ciclos de refrigeración, los videos ya los subió todos. Hoy en la tarde subí el de ayer. Ah, no, sí, entonces sí, están todos subidos, porque ayer fue ya acondicionamiento de aire. Pero eso también los encuentro en YouTube, ¿verdad? Sí, puede encontrar en YouTube otros videos para reforzar. No, yo hablaba de eso porque me sale mejor porque así los puedo descargar. Y aquí y en la plataforma no puedo, solo puedo verlos, no descargarlos de ahí. No, bueno, solo copia el link y lo pega en Ok. YouTube. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, Buenas noches. buenas noches.